Sí. Entonces, jóvenes, en la clase anterior hablábamos de la primera etapa de la filosofía como conocimiento y hablábamos sobre el origen, ¿no es cierto? El tiempo, dónde, ¿no? Y por qué se produjo el origen de la filosofía. Entonces, si yo le hiciera en este momento una pregunta, ¿cómo se originó la filosofía? ¿Quién podría responder o dar la respuesta? Cuando digo cuándo, estoy hablando del tiempo. A ver, alguien, revisen bien, revisen bien. Profe, los Sócrates y Platón. Maribel Anto, quiero que me escuches la pregunta que estoy haciendo. Estoy hablando del tiempo. ¿Cuándo se originó la filosofía? Por ejemplo, cuando hablo de tiempo, estoy hablando de 2024, por ejemplo, o 2022, o 2030, 2025. O si hablo de la antigüedad, puedo hablar del siglo I, del siglo II, ¿no? Puedo hablar de antes de Cristo o puedo hablar de nuestra era. Esas diferencias tienen que establecerse, ¿no? Puedo preguntarle, le digo, y cuál sería su respuesta, ¿no? A ver, lean bien su separata, pues todo está ahí, todo, todo. Y si quiere usted ampliarlo, amplíenlo, no hay ningún problema. Profesor, Dígame, Piero, se originó en la antigua Grecia alrededor del siglo VI antes de Cristo. alrededor del siglo VI, ¿quién diría a algo igual o diferente? Ya me entendió, ya me entendió el joven, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, hablando de siglos, ¿no? A ver, el alumno me ha dicho alrededor del siglo VII. Deme un sol de manteca. Un Sol sol de... 50. ¿Ese todo nuevo? Vainilla. Me voy a piar, ¿ya? Mami, ese todo nuevo. Maribel, ten cuidado con tu audio, para todos, ¿no? Bueno, pasemos a ver si yo le hago otra pregunta. Le hago otra, por ejemplo, la filosofía, ¿qué supone? Primero hemos visto el origen, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahora, ¿qué supone desarrollar la filosofía en esa época? Le voy a
Le voy ayudando a ver si se recuerdan y coinciden en su separata. En esa época, vamos a hacer una comparación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros como peruanos queremos recordar cómo se originó el imperio de los incas. ¿A través de qué? A través de leyendas, a través de mitos. Y para desarrollar eso, ¿qué cosa era una leyenda o qué cosa es? Son narraciones extraordinarias de personajes que van a representar a la realidad, ¿no? Es la imaginación que tenía el hombre de presentar cómo fueron los hechos. Por ejemplo, el imperio, ¿cómo se forma? Dice que el dios Sol envió a sus hijos más queridos, Manco Capa y Mama Ocllo, y les dio una barreta de oro y los mandó a buscar su destino, o sea, dónde se van a ubicar. ¿Y dónde se iban a ubicar? Donde ellos al clavar, ¿no? Ese bastón, entonces, ahí fundarían su imperio, que salieron de las espumantes aguas del lago Titicaca y fueron, ¿no? Hasta que cerca del cerro Tamputoco clavaron, ahí se clavó. Y ese es el origen, ahí la fundación y que del imperio, donde le dio como misión, según la leyenda, a Manco Capa que enseñara a los varones a trabajar la tierra, a, a criar el ganado y todo aquello que sería, ¿no? Favorable para satisfacer sus necesidades. Mientras que a Mama Oglio le dio la misión de enseñar a las mujeres a cocinar, a lavar, etcétera, ¿no? Entonces, ahora díganme ustedes, ¿qué supone la filosofía? ¿Quién dice? A ver, ya le he dado la... Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas Magno. noches. Eh, Tío, Dime. la filosofía es como una historia antigua. Mira, Magno, si es filosofía ya no es historia, porque Claro, la historia es la narración ya de hechos por etapas, puede ser nacional o puede ser mundial. La filosofía es una ciencia mucho más profunda. En la época, ¿no? Eh, Se desarrolló en base a qué. ¿En base a qué se desarrolló? Le he dado el ejemplo de cómo se desarrolló el imperio de los incas, ¿no? Otra leyenda también es la de los hermanos Ayar. Algo parecido que ustedes han estudiado en algún momento de su vida, en primaria, o han escuchado esa palabra en cualquier grado de secundaria. O de repente la experiencia de las vivencias cotidianas con vuestros padres,
con vuestros hermanos, con vuestros amigos. Bueno, pues de eso tenemos que conversar, jóvenes. Cosas que trasciendan en nuestra vida, ¿no? Entonces, preguntas como esa van a desarrollar hoy día, ¿no? Entonces vayan revisando bien sus apuntes, porque todo lo que se les pregunta está en lo que se les ha explicado, salvo lo adicional que yo les estoy dando en este momento. A ver, luego, en el periodo cosmológico, ¿se acuerdan que la filosofía antigua tiene 4 periodos? A ver, ¿cuáles son esos 4 periodos? ¿Quién me dice ahorita? A ver, 4 periodos bien definidos. Uno que se refería a la Piscis. ¿Cuál es ese? ¿Te acuerdas de esa palabra? De la Piscis y de la Regé. Luego del otro periodo, ¿no? Que es el periodo donde el hombre se preocupa a sí mismo, ¿no? Ya se dio cuenta que existe el mundo, pero y ahora dice, ¿cuál es mi posición en ese mundo que se ha descubierto ya? A ver, entonces ahí aparece un grupo que se le conoce en la historia de la filosofía como los mentirosos, ¿ve? Otro periodo donde aparecen 2 filósofos, uno alumno y el otro maestro, ¿no? Y finalmente, cuando ya entra a tallar ya otros, es la decadencia misma de la filosofía, de las escuelas de la filosofía, escuela platónica, escuela socrática, etc. A ver, vuelvo a preguntar, de repente se me ocurre, ¿no? Preguntarles eso a ustedes. ¿Qué supone, o la filosofía supone, y hay alternativa que ustedes tienen que poner? En el otro es, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, Piscis? Que es lo que estábamos viendo, de los periodos. Pregunta, ¿por cuántos periodos pasó la filosofía antigua? A ver, jóvenes, por favor. Por 4, profesor. Buenas Muy noches. bien, muy bien. A ver, Rosa Belén. muy bien, Rosa Belino. Pero ¿cuáles fueron? Una cosa es cuántos y ahora, ¿cuáles fueron? A ver, Profesor, le respondí al chat, Ortiz. dime. Le respondí al chat, profesor. Ortiz, en el Ortiz, chat. está bien. Lo que dicen 4 es correcto, pero yo le estoy Sí, preguntando. profesor. El periodo antropológico, periodo Ya, cosmológico, periodo geológico y periodo helenístico romano. ya. Entonces dime, el periodo cosmológico, ¿de qué tratan ahí? ¿Ah? ¿Te acuerdas, por ejemplo, que ahí viene la división de los pensadores
en cuanto qué elemento o cuántos elementos se formó ese cosmos, ese devenir. ¿Mm? El Arjé y Piscis. La Piscis y el Arjé, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. Entonces la pregunta que yo te podría hacer, ¿no? Era, ¿qué significaba Piscis? Es lo que le Cos- dije, ¿no? ujú. Cosmos, Cosmos. Muy bien. el devenir y materia eterna. Ah, exactamente. Esos tres elementos significaba cosmos, o significa, ¿no? Porque es lo que ellos buscaron primero. Y luego viene pues el periodo eh, antropológico, el ontológico, y el último periodo helenístico romano. Ujú. Si yo le preguntara, a ver, ¿cómo se llama a cualquier filósofo? Dijimos que se dividió cuando se origina la filosofía entre los monistas y los pluralistas, ¿no es cierto? Entonces si yo les preguntara qué filósofo pluralista planteaba que el origen de todas las cosas eran cuatro elementos, como fuego, tierra, agua y aire, ¿qué Los Empedocles, contestarían? A ver, Rosa Belino. los Empedocles, profesor. ¿Quién? Los Empédocles. Empédocles. Ahí ya tendría ya tus 2 puntos o 3 puntos, según sea la ocasión. Así, preguntas de ese estilo es la que van a desarrollar o van a desarrollar más tarde, ¿no? Luego de que se dicte la clase de filosofía medieval. Vamos a ver. Si le dijera acerca del periodo ontológico, filósofo que dijo que las ideas están fuera de la materia. Platón. ¿Quién? Nancy. Platón. 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 Muy bien. ¿Y por qué crees que fue Platón? A ver, Por ¿cómo se el le considera a Platón dentro de la filosofía antigua? discípulo. ¿Ah? ¿Cómo se le considera a Platón en la filosofía antigua? Mm, A ver, ¿quién sabe? Ayúdenla. Estamos ensayando, estamos viendo qué tanto han estudiado para que tengan éxito en la prueba que se le va a tomar, ¿no? Después de la clase teórica. Padre del idealismo, Ajá. Muy bien. Ortiz. Ortiz, profesor. Ortiz, muy bien. Seguimos, a ver, ya para empezar estamos recordando, ¿ah? Estamos recordando lo que es el tema anterior. Ya. Muy bien, jóvenes. Todo esto les digo porque una vez que terminemos de dar el resumen de la filosofía antigua, van a dar su examen, van a dar su examen, ¿no? Y entonces van a tener un tiempo necesario, que le vamos a decir, para que termine y luego empezamos ya el tema
Segundo. Eh, a ver, en cuanto se refiere a la felicidad, ahí en ese tema nosotros hablamos de tres grupos. Eh, Están los estoicos, los epicúreos, los escépticos, ¿no? Entonces, uno de ellos manifestó que el ideal de vida es la apatía, o esos grupos que lo representaban esos filósofos. A ver, si yo les preguntara quiénes dijeron, ¿no?, que el ideal de vida es la apatía. Los escépticos, profesor. Escéptico, Escéptico, profesor. profesor. A ver, Escéptico. Escéptico. ¿quién dijo? Ortiz. Anaí. Abelino. Ortiz, Avelino. Ya. Muy bien, jóvenes. Eso para poder recordarles, ponerles al día en cuanto se refiere a al primer tema, que es filosofía antigua, y que por favor estudien, jóvenes, estudien, lean por lo menos 1 hora diaria, porque no es el único curso que llevan. Llevan 3 cursos, por consiguiente, dosifiquen su tiempo, ¿no? Y avancen, es lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere es que ustedes sean mejores mañana, ¿correcto? Sé que hay un desfase en muchos, pero eso se da por circunstancias ajenas a su voluntad, y que hoy día es mérito de que ustedes quieran hacer lo que no pudieron hacer antes, por múltiples razones, ¿ya? Entonces, le, Ahorita le envío. ¿Cuánto va a ahorita durar? le enviamos, ¿Cuánto va a durar? a ver, le voy a dar 2 minutos cada pregunta. 12, 15. 15 minutos. Son 2. Por eso, 15 minutos. Ya, 2 minutos por cada pregunta. En total, que sume 15 el tiempo que le voy a dar, porque tienen ahí que... A su grupo de WhatsApp se lo envío. A su grupo de WhatsApp, todos pasan. Profesor, ¿ya enviaron las preguntas? Disculpen. En el grupo, sí. Ya están publicadas ya en el grupo de Zoom. Ok.
Jóvenes, la alumna Suárez pregunta, ¿no? ¿A quiénes le envía la captura? Hagan clic en enviar y ya ha solucionado eso. Gracias.
¿No? Muy bien, jóvenes. Ha terminado la prueba que han dado ustedes. Y en este momento vamos a empezar el segundo tema del curso. En su capítulo 2 vemos que se titula Filosofía Medieval. En la filosofía medieval, jóvenes, vamos a encontrar que la filosofía griega, ¿se acuerdan ustedes? Que la reflexión se había centrado en el ser, o sea, en el hombre, en lo existente. Y por ello nosotros hablábamos de la realidad objetiva. A diferencia de ello, la filosofía medieval centrará su interés en Dios y de cómo la forma en que el cristianismo va a terminar convirtiéndose en la ideología dominante de toda la cultura occidental. Sabemos nosotros que gracias a los filósofos que se ubicaron en Occidente, esta cultura se desarrolló más que la de Oriente. Y entonces vemos que paulatinamente la filosofía va quedando supeditada a la religión. La filosofía había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndose ¿a dónde? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de la felicidad, de los estoicos, epicúreos, etcétera? Y los estoicos y los epicúreos habían dirigido a la ética
en el vértice mismo del saber de la época. Y encontramos nosotros que esta fase del cristianismo y otras religiones que también fueron apareciendo, fue que aparece y se produce los modelos de felicidad o salvación individual, que tienen que competir con los modelos filosóficos que ya nosotros conocemos. Siempre tiene que haber algo, no se acepta por aceptar, y cuando se inicia este proceso, se inicia una actitud hostil hacia la filosofía. Es decir, la filosofía de los primeros padres apologistas cristianos, y encontramos a partir del desarrollo del neoplatonismo de Plotino un instrumento no solo para combatir otras religiones o sistemas filosóficos y cristianos, sino para entender, comprender todos los misterios revelados. Y acá en cierto momento vamos a encontrar, sobre todo con uno de los representantes que es Tomás de Aquino, una asociación entre filosofía y cristianismo. Es decir, el uno se apoya al otro en el sentido de la razón y la fe. Es decir, que se produce ya un enfrentamiento de la futura filosofía medieval entre las religiones existentes en esa época, los cristianos, los musulmanes y los judíos. Y vemos el cambio fundamental que aparece en el hombre. La reflexión ya no se va a dar, ¿no?, con el tema de la razón o la reflexión humana, sino la reflexión fundamental o tema central es la reflexión divina, quedando entonces supeditada todo lo que se refiere a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, al conocimiento que se puede obtener de lo divino, que es la fe, que se consideraba el instrumento para acceder a la verdad que Dios revela. ¿Cuál es la revelación de Dios? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Eso se llamó o se llama iluminismo, y será considerado como todo lo que se desarrollará en lo referente al cristianismo, lo superior de la fe frente a la razón del intelecto. Muy bien, jóvenes. Ahí encontramos el resumen que ustedes van a hacer a la hora que desarrollemos las preguntas. Hay dos preguntas que dice: ¿cuál es el tema central de la filosofía medieval? Fácil, de lo que hemos explicado. ¿Cuál es el tema central de la filosofía medieval? Dios, la reflexión divina que consolidó a la fe. Durante el medioevo, ¿cuál era el instrumento, herramienta que se consideraba el medio para alcanzar la verdad? Era la fe, la creencia en Dios. Muy bien.
Veamos ahora, ya de lleno, la filosofía medieval. La filosofía medieval tiene un contexto. Y hemos visto, el contexto es, en principio, la aparición del cristianismo. ¿Correcto? Entonces, hemos visto en lo que nos antecede que la filosofía queda supeditada a la religión. Es decir, la razón queda supeditada a la fe. Es por eso que aparece ahí los representantes para definir. Se discute el papel de la razón o intelecto frente a la fe o inspiración. ¿Pero qué inspiración? La inspiración divina. Luego nos habla del fideísmo. ¿Qué cosa es el fideísmo, jóvenes? Consideramos que el fideísmo es una tendencia teológica que insistía especialmente en la fe, disminuyendo la capacidad de la razón. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Finalmente, que la filosofía o la aparición del cristianismo durante el medioevo fue una constante lucha entre la fe y la razón. Pero también se dice acá de un providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? No es sino una doctrina según lo cual todo sucede por disposición divina, es decir, la providencia. Así como en la filosofía antigua hablábamos de periodos, acá, en la filosofía medieval, nosotros vamos a hablar de etapas. La primera etapa es la llamada patrística. Esa primera etapa, para que ustedes se graben bien, es la época de los padres de la Iglesia. Época de los padres de la Iglesia. ¿Y quiénes eran considerados los padres de la Iglesia en aquella época? Los apostólicos, los apologetas y los catequistas. ¿A quiénes se consideraba apologetas? Los apologetas eran griegos que eran escritores del cristianismo primitivo, aquellos que iniciaron el desarrollo del cristianismo frente a la filosofía. Eso ocurrió, no se olviden, a mediados del siglo II. Buscaban ellos, ¿qué cosa? Defender la fe cristiana de las acusaciones realizadas contra ellos por parte de lo que ellos llamaban en la época, los que no creían en ellos, le llamaban paganos. Pero también dice quiénes eran los apostólicos. Apostólico significa perteneciente a los apóstoles de la época, que es un término similar, si vemos en este momento, a ser papa o ser pontífico o pontificio. Luego nos encontramos con los catequistas. Eso deben saberlos ustedes, porque muchos de ustedes
hicieron su primera comunión, ¿correcto? Y para eso necesitan una preparación previa, creo que en este momento es de 2 años. Los catequistas eran los encargados de dar educación cristiana a niños y jóvenes. Eso es lo que comenzó la patrística. ¿Y cuál fue la tarea fundamental de la patrística? La tarea fundamental de la patrística, la tarea fundamental giraba en torno a fundamentar una doctrina, una organización para el cristianismo, el nuevo fenómeno del conocimiento que se enfrentó a la filosofía. ¿Y cómo se organizaron ellos? En los llamados concilios. ¿Qué era un concilio, jóvenes? Es la reunión de los padres de la iglesia. ¿Y quiénes eran los padres de la iglesia? Lo que hemos dicho, los apostólicos, los apologetas y catequistas, donde se establecen los dogmas del cristianismo, es decir, todo el fundamento del cristianismo se da en el concilio de Nicea. Esta patrística, porque todavía el cristianismo no se desliga de la filosofía totalmente, tiene una influencia de la filosofía antigua a través de el periodo ontológico del saber, la influencia fundamental de la filosofía de Platón. ¿Y cuáles fueron sus representantes? Sus representantes de la patrística. El principal representante de la patrística ha sido Agustín de Hipona, a quien posteriormente, ustedes lo conocerán, ¿no? Se le denominó San Agustín. Y también hubieron otros seguidores de Agustín de Hipona, San Agustín. Tertuliano, por ejemplo, otro llamado Orígenes, no se olviden. Y por último, a San Justino. Muy bien. Veamos y conozcamos a Agustín de Hipona. En números estamos hablando del año 354 hasta el año 430, donde se desarrolla el periodo patrístico y periodo medieval. ¿Y de qué siglo estamos hablando, jóvenes, con Agustín? Estamos hablando del siglo IV. Los aspectos históricos que podemos mencionar de este representante es que a él se le llamó el doctor de la gracia. ¿Por qué? Porque fue el máximo pensador del cristianismo, del primer milenio, y según un escritor, Antonio Leví, fue uno de los grandes genios de la humanidad. Escribió varias obras, pero las más importantes fueron 2. Sus obras más destacadas, las Confesiones y La ciudad de Dios. Pero también escribió otras, como por ejemplo la obra Contra los académicos, La vida feliz, Los soliloquios, El orden y sobre la inmortalidad del alma.
la dialéctica, la dimensión del alma, el libre albedrío, la música y el maestro. Entonces está bien dado el título, pues, del doctor de la gracia. ¿Por qué? Para escribir todas esas obras, ¿no? Se le considera el máximo pensador de la época. Con él también se crea algo importante, es la creación de ex nihilo. El nihilismo, ¿qué cosa planteaba? Que Dios determina la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué determina la realidad Dios? Porque crea las cosas de lo inexistente, es decir, de la nada. También habla de una predestinación. Dios establece un plan para la creación. Y acá viene, perdón, el otro fenómeno, que es la iluminación. Y aquí aparece pues el inicio de esa disputa que se da entre la razón y la fe a través de la iluminación. Dios revela su verdad, la que es captada por la fe. Y dice él que en razón de esto, valga la redundancia, la razón es sierva de la fe. Quiere decir que Agustín le da prioridad a la fe y luego a la razón. ¿Por qué dice? La razón entorpece la fe. Por eso es que se crean los dogmas, jóvenes. Los dogmas no se discuten, se aceptan. Y entonces, vimos nosotros que ellos habían reunido, los padres de la iglesia, se habían reunido, ¿no?, en el concilio para formar o elaborar sus dogmas. Uno de ellos era que la razón entorpece la fe. Por eso su adagio de ellos, y no se olviden de esto porque en el examen puede venir, creer para entender. Creer para entender. No te olvides. Creer para entender. El que no cree, no entiende. Habla también del libre albedrío. ¿Y qué significa libre albedrío, jóvenes? Dios le permite al hombre elegir cómo actuar. Por ello, que el hombre es quien elige el mal. Como dice, Dios propone, o perdón, el hombre propone y Dios dispone. ¿Ves? Tú puedes proponer muchas cosas, pero dentro de ello debe estar pues algo que es negativo para Dios, por consiguiente, no te lo brinda. Y en cuanto a su historia, el tiempo muestra la lucha entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios. ¿Ve? ¿Por qué? La ciudad de Dios es una obra, una de las primeras, luego las confesiones. Pero al final dice, Dios retorna a la tierra y el tiempo se acaba. Eso está escrito en la Biblia. Cuando haya el juicio final, todo va a desaparecer. Y Dios va a crear su ciudad con aquellos
que verdaderamente lo merecen. Entonces, encontramos nosotros ahora cómo presentamos la filosofía de Agustín de Hipona o de San Agustín. El punto de partida, ¿cuál es? Tiene que partir de un conocimiento que ya existe, ¿cierto? Por consiguiente, parte de la doctrina propia de la filosofía. ¿Y cuál es esa doctrina que estamos viendo nosotros en la filosofía antigua y ahora también, donde la filosofía se orienta hacia la búsqueda de la felicidad? ¿Y cómo evolución? ¿Cuál es su evolución posterior? Es decir, la filosofía se va a convertir al cristianismo y lo lleva a pensar que la felicidad se halla en el plano sobrenatural. Es decir, en el plano superior. Ahí nosotros vamos a encontrar el camino de la felicidad. ¿Por qué? Porque el hombre busca dentro de sí la felicidad, elevándose luego a Dios. ¿Qué quiere decir? Que primero interiorizas y luego trasciendes. Primero te llenas tú como ser humano y luego eso que te llenó Dios vas a trascenderlo con tu actitud. El resultado, ¿cuál es? Que hay una síntesis entre el cristianismo y el platonismo o cristianización de Platón. ¿Qué significa esto? Significa que el cristianismo tuvo, ¿qué cosa? Tuvo la influencia platónica, a pesar de que esta filosofía tuvo una serie de problemas. ¿Por qué? Porque va a establecer las relaciones filosóficas y teología, el estudio del conocimiento, o sea, ahí la importante del fenómeno de la teoría de la iluminación. Decíamos nosotros al inicio que la patrística o que el cristianismo pasó por etapas. La segunda etapa entonces es la escolástica. ¿Qué es la escolástica? ¿Qué es la escolástica? El cristianismo es la ideología dominante en todo Occidente. Es decir, la cultura occidente sobrepasa a la cultura oriental. También encontramos en la escolástica un interés por fundamentar la doctrina cristiana, un interés fundamental de la doctrina
cristiana por medio de la filosofía. Y como la patrística tuvo una influencia platónica, la escolástica tiene una influencia aristotélica. Y aquí aparece la influencia de su representante. Así como la patrística tenía su máximo representante en Agustín, acá el máximo representante es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que posteriormente va a llamarse Santo Tomás de Aquino. Muy bien. Veamos en sí lo que fue el contenido de esta etapa llamada la escolástica. Acá abarca ya más conocimiento. ¿Por qué? Porque se refiere no solamente a actividades teológicas, sino también a actividades intelectuales, artísticas y filosóficas que se ejercían en las escuelas y universidades medievales. Presenta estas escuelas que fueron creadas ya en esta época, presentaban ciertas características. Mientras que la filosofía antigua fue la de un pueblo y de unos individuos, fíjense ustedes, la actitud del lenguaje, ¿no? La filosofía antigua fue la de un pueblo y de unos individuos. Está minimizando ya al desarrollo de la filosofía antigua porque consideran que el pueblo está por debajo de ellos y las personas igual. La escolástica, dicen ellos, fue la filosofía de la sociedad cristiana, que trasciende las características de los individuos y de los pueblos. ¿Por qué? Porque habla de Dios. Es decir, acá hay un respeto ya a la autoridad en la forma de la tradición y la religión revelada por Dios. Es decir, la revelación divina era concedida como una norma, una ayuda para la razón. La razón no funcionaba si no había la influencia divina de la fe. Y acá hablan de un problema que todos nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no? ¿Dónde se encuentra el origen de las cosas? ¿En sí mismo, en el hombre, o trascienden las cosas? A ese problema fundamental se le llamó el de los universales. ¿A qué se refieren los universales? Los universales se refieren a ideas o conceptos generales que engloban a los elementos particulares. Y la pregunta es, ¿estos universales existen fuera de las cosas materiales concretas o están presentes ya en las cosas mismas? Nuestro conocimiento se mueve de la sensación al concepto o del concepto a las cosas. Muy bien. Entonces, encontramos nosotros en la Edad Media, o sea, en el medioevo,
existen o existió el problema de los universales. Aquí nosotros tenemos que decir lo siguiente, jóvenes. ¿Cuál es la correspondencia que existe entre los conceptos intelectuales existentes en nuestra mente y la realidad exterior? Fíjense, ¿ah? ¿Qué correspondencia hay entre lo que nosotros tenemos en nuestra mente y las cosas que están en el exterior? Ante la pregunta si nuestras ideas universales tienen realidad objetiva, se han dado las siguientes respuestas. Y el problema es darle solución, valga la redundancia, al problema de los universales, que son dos posiciones bien definidas: el realismo y el nominalismo. El realismo, que es podríamos llamarlo así, una doctrina que se divide en dos partes para darle solución a los universales. Uno es el realismo exagerado o platónico. Los representantes son Boecio y Pedro Abelardo. ¿Qué dicen Boecio y Pedro Abelardo acerca de los universales? Ellos plantean su tesis: los universales existen fuera de la mente y son independientes, ¿no? Y son independientes de las cosas. Fíjense acá, las cosas existen fuera de la mente y son independientes de las cosas. Entonces, ellos plantean que la mente conoce los universales por reminiscencia o por iluminación. Quiere decir que ahí entra a tallar el poder divino, el poder de Dios, que te da a ti, ¿no?, ese poder de tener, de conocer los universales. Porque si nosotros nos planteamos, por ejemplo, este problema del cristianismo, de la fe, hoy día, siglo XXI, 2024 estamos, si agarramos la Biblia, por ejemplo, y comenzamos a leer, muchos de ustedes lo han hecho, lo han interpretado, parece que lo hubiera hecho una sola persona. Hay una concatenación, hay una secuencia de los hechos, pero si nosotros entendemos, ¿no es cierto?, eso lo hicieron los apóstoles, aquellos hombres que Dios había escogido. Pero ahí entra a tallar el poder de Dios a través de la iluminación. ¿Ve? Entonces, eso es lo que plantea el realismo exagerado o platónico de Boecio y Pedro Abelardo. Pero como en toda discusión, en toda investigación, aparece un realismo moderado, ya con la influencia de Aristóteles. El que planteó esto fue Guillermo de Champeaux. Dice él que los universales se refieren a la sustancia o forma de las cosas. Claro, Aristóteles planteaba eso, ¿no es cierto? En su teoría del heliomorfismo, ahí planteaba, ¿no? Se refieren a la sustancia o forma de las cosas. Y tienen una realidad objetiva, pero dependen de los seres concretos. Ellos o Guillermo de Champeaux plantea que los universales se forman en la mente
y por abstracción a partir de individuos concretos. Ahí está hablando nuevamente ya del poder de Dios. Pero aparece el llamado nominalismo roselino. Vamos a hablar de nominalismo también cuando hablemos de Ockham. Los universales son términos abstractos que por convención se refieren a individuos concretos. Los universales no tienen ningún tipo de realidad fuera de la mente. Son meros sonidos. Muy bien, jóvenes. Ahí luego continuamos. Eduardo, ¿ya puedes pasar lista, por favor? Me la envías. Ok, está bien. Alumnos, buenas noches. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, se escucha, profesor. Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. ¿Se escucha? Perfecto. A ver, un segundo.